Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo, y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, que tu siervo te escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy encontramos en la primera lectura el llamado de Dios al niño Samuel. Y quizás como muchos nosotros aún seguimos siendo muy infantes y nos hacemos que no escuchamos la voz de Dios cuando Él nos llama. Y más aún, no sabemos discernir cuando Dios nos está hablando. Dios llamaba a Samuel y él salía corriendo donde Elí. Quizás nosotros también muchas veces Dios nos llama, Dios nos habla a través de diferentes
vicisitudes de diferentes ámbitos en nuestra vida cotidiana, dentro del matrimonio, dentro de la vida laboral, en el trabajo, en la vida social. Dios nos habla a todos. Dios nunca deja de hablarnos. Dios constantemente nos está hablando a nosotros. Pero quizás el mundo, el maligno y la carne, quizás pues este niño estaba dormido. Quizás muchas veces estamos dormidos para escuchar el llamado de Dios. Y sale corriendo y responde, aquí estoy. Y él le responde, yo no te he llamado, dice Eli. Quizás nosotros vamos a otras gentes que lamentablemente no son, ni desean, ni tienen a Dios. Lo repito, no les interesa las cosas sagradas, no les interesa la salvación, no son de Dios, por ende no tienen a Dios y mucho menos no lo desean. Quizás nosotros nos dejamos distraer del mundo, del maligno y de la carne. Para mí, de esta manera, cuando el niño duerme, significa la noche. Y quizás Dios nos ha llamado, pero por nosotros estar adormecidos, o estar en las tinieblas, o por estar distraídos en alguna realidad que no sea espiritual, alrededor de alguna persona. Me refiero cuando se lleva quizás un adulterio o una fornicación, o cuando se vive en pecado de aquel que no siente el dolor por este pecado que hoy en día se está haciendo tan común, la fornicación, que es la actividad sexual antes del matrimonio. Quizás aquellos que están en la brujería, en la hechicería, o quizás aquellos que están preocupados por el dinero cibernético. Mira que hay que estar haciendo dinero por las redes, que esta aplicación está dando, y se pasa el tiempo y las horas. Y por estar sumergidos en lo mundano, en lo pagano, en lo material, en lo terrenal, no descubrimos, no sentimos y no escuchamos la llamada de Dios para nuestra existencia humana. Es triste, es muy triste, queridos hermanos, porque quizás Dios nos está hablando y nosotros no estamos escuchando ni la voz de Dios, mucho menos ese llamado de Dios para hacer cosas maravillosas, extraordinarias, sensibles, palpables en nuestra vida. También encontramos que Elí le responde una respuesta muy bonita. Le dice al niño, cuando vuelva a escuchar esto, dígale al Señor, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Tenemos y debemos decirle a Dios, háblame, Señor, quiero hacer tu santa voluntad, quiero hacer tu santa voluntad. Yo te invito a ti, hermano, hermana, que le digas a Dios hoy mismo, Señor, yo quiero hacer tu santa voluntad. Yo quiero hacer tu santísima voluntad. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad en mi vida para buscar, para tener y obtener la salvación. Qué maravilloso nosotros poder responder como este niño. Levantarnos de las tinieblas, del pecado, del lugar donde no hemos podido discernir la llamada de Dios, discernir la voz de Dios, discernir el tiempo de Dios y despertarnos de Él y esperar con anhelo que Dios me hable para yo poderle decir a Dios, háblame, háblame, Señor, y poder decir, yo soy siervo tuyo, Señor, y quiero escucharte. También vemos que Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro y la encuentra allí enferma de fiebre y Dios se acerca. Encontramos que Dios le habla a Samuel, pero ahora vemos en el Evangelio que Dios se acerca a aquella persona que tiene fiebre, aquella persona que tiene dolor, aquella persona que está incapacitada, aquella persona que está postrada, aquella persona que está limitada. Y quizás tú
quizás yo, tengamos una limitación espiritual, física, emocional, corporal. Alguna limitación tenemos en nuestro interior, tenemos algún dolor, tenemos alguna incertidumbre que nos está quizás llevando a una postración, a una depresión, a una ansiedad, a un miedo, quizás al fracaso. Y Dios no solo llama, sino que Dios se acerca y nos toca. Jesús viene a nosotros, la toma a la suegra de Pedro de la mano y le dice, levántate, la levanta. Qué hermoso. Hoy Dios a ti también te quiere tomar de la mano. Por eso vuelvo y retomo la primera lectura. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios responde toda oración. La única oración que Dios no responde es la oración que yo no hago. La oración que tú no haces es la que Dios no oye. La oración que yo hago es la oración que Dios responde. Y Dios viene y nos toma de la mano y nos levanta. Y cuando Dios nos toma y nos levanta, así como a la suegra de Pedro le pasó la fiebre, así a nosotros también nos pasa lo malo, lo malévolo. Y Dios nos pone al servicio. ¡Ah, qué maravilloso! Se puso a servirle la suegra de Pedro, se puso a servirle a ellos. ¿A quién? A Jesús, a los que estaban ahí, a los que menciona el Evangelio, Santiago y a Juan. Allí se pone ella a servirle. Hoy Dios quiere que tú y yo sirvamos como testimonio de que Dios ha obrado grandemente en nuestra vida. Al anochecer, cuando se puso el sol, llegaron los enfermos, le llevaron los endemoniados y Jesús les curaba. Jesús hoy sigue sanando. Jesús tiene el poder de sanar a las gentes enfermas del cuerpo y también a los atormentados por los demonios. ¿Dónde puedo yo encontrarme con Jesús? En la Santa Eucaristía. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Y dónde puedo ver? ¿Dónde puedo acudir para que Jesús me sane y me libere? Allí, en la Santa Eucaristía, aquí en la Santa Eucaristía, dentro de la Eucaristía, en toda Eucaristía, Jesús me sana y Jesús me libera de los diversos males. Así como sanaba enfermedades y expulsaba a los demonios, hoy Jesús sigue sanando, hoy Jesús sigue liberando. Y aquel que se atreva a negar que Jesús sana y que Jesús libera, me atrevería a afirmar que va en contra, que va lo contrario de lo que afirma el Evangelio. Jesús nos ha llamado a orar, a predicar, a sanar y a liberar. Aquel que niegue la existencia del demonio en estos tiempos también se atreve a negar la realidad del Evangelio. Jesús vino a sanar, Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del demonio. Y el demonio, así como Jesús sigue actuando hoy en día, el demonio también sigue trabajando para arrebatarnos el don de Dios, para quitarnos de los brazos de Dios. Y por eso es necesario que tú estés todos los días latente, diciéndole a Dios, habla, que quiero hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es necesario que tú y yo le digamos hoy a Dios, Jesús, sáname, Jesús, libérame, que es Él el mismo, ayer, hoy, mañana y siempre, el Alfa y el Omega, y Jesús, a través de la santísima, de la sagrada, y me atrevería a agregar esta palabra, de la poderosa oración, que es la confesión, el sacramento de la confesión, y del misterio eucarístico, Jesús sana. Una mujer con tan solo tocar el manto de Jesús se curó. Tú y yo no podemos tocar las ropas, las vestiduras sagradas de Dios, pero sí tenemos el privilegio de tocar su carne, su sangre, su divinidad a través de la Santa Eucaristía. Y cuando tú comulgas, cuando tú te postras delante de Jesús, ahí
Jesús obra grandemente y Jesús entra en nuestras vidas y la gloria de Él se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta. Y por eso bendigo a Dios por todos aquellos que creemos que Jesús sigue obrando. Y dijo el Señor, vámonos a otra parte para predicar también allí. Para eso he salido. Y allí donde Él iba a predicar, iba a sanar e iba a liberar. Y Jesús sigue hoy predicando, sanando y liberando. Que la Virgen Santísima María interceda por nosotros, María Santísima, nuestra Madre, para que nosotros creamos en este misterio sagrado de Dios y que Jesús nos sane y nos libere. Que el Espíritu Santo nos bendiga hoy, mañana y siempre. Y la Iglesia celebra hoy a Santa Margarita, que ella interceda por nosotros para que amemos y nos enamoremos de Cristo Jesús nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, no le des autoridad al mal, a lo negativo ni a lo pesimista. Démosle la autoridad a la gloria y al poder de Jesús nuestro Salvador.